Amén, hermanos, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a este momento, a este tiempo en el que una vez más vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Y bueno, como ya lo hemos venido estando estudiando, vamos a leer hoy día el libro de Éxodo capítulo 8. Vamos a leerlo a partir del verso 16, ya que los versos anteriores fueron del tema anterior, haciendo memoria a la plaga de las ranas. Amén. Y para poder comenzar vamos a cerrar nuestras vistas. Los invito a que puedan inclinar su cabeza y puedan pedir a Dios que Él sea hablándonos en esta noche a cada uno de nosotros. Oh Señor, amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites poder estar, Señor, en este momento aquí dedicándotelo a ti, Señor, y solo a ti, para poder adorarte, Señor, alabarte y poder ser alimentados de tu maravillosa palabra, Señor. Te damos gracias también porque tú nos mantienes, Señor, con vida y con salud hasta este momento. Te pedimos que seas tú bendiciendo en gran manera a todos los hermanos que están, Señor, aquí presente, y también a todos los hermanos de la iglesia y todos tus hijos de igual forma, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único que está a nuestro lado y que siempre nos conforta en nuestro día a día, a pesar de todas las dificultades que nosotros podamos tener. Y aún más, Señor, en estos tiempos en los que para quizás muchos de tus hijos son un poco difíciles y se resguardan bajo tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, entonces vamos a comenzar a leer los dos primeros versículos de este capítulo, el verso 16 y el verso 17, para comenzar con el relato de esta tercera plaga y también la cuarta plaga. Dice la palabra de Dios: Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. El 17. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Entonces, si ponemos o damos un vistazo previo a esos dos primeros versículos y quizás lo contrastamos un poco con las tres plagas anteriores, podemos darnos cuenta de que en este momento, o es esta plaga, o en el momento en que se dictó esta plaga para el faraón, fue un poco distinto, ¿no? Vemos que esta plaga llegó sin anunciarse. En las veces anteriores había una pequeña advertencia de Aarón, que era el intermediario, hacia Faraón. Le decía, ¿no?, que liberara a su pueblo, porque si no iba a haber tal y tales cosas, ¿no? Pero en esta plaga fue un poco distinta. Quizás ya no vino este anunciamiento de lo que iba a suceder, sino que directamente se ejecutó esta plaga. Esta vez, o aparentemente, Dios no mostró la misericordia de esa advertencia previa que ya había sido dada en las veces anteriores hacia Faraón, ¿no?, buscando el arrepentimiento de Faraón y liberar a su pueblo. No se estaba dando este tipo de advertencia. Eh, y esto es algo bastante interesante, ¿no? Porque si bien para Faraón en un primer instante quizás pudo ser algo como que falto de misericordia de parte de Dios, pero nosotros que leemos a profundidad la palabra del Señor podemos darnos cuenta de que en realidad era todo lo contrario, ¿no? Porque ya habían sido proclamadas plagas anteriores, a las cuales sí se le llamó al faraón al arrepentimiento. Entonces, ese tiempo nosotros podemos llamarlo como que la misericordia que Dios le estaba dando a Faraón para poder liberar a su pueblo, ¿no? Y como sabemos que nuestro Dios es un Dios justo, ama a toda su creación, ama a todos sus hijos,
pero de igual forma es un Dios justo, ¿no? Y al hacerse Faraón oídos sordos con respecto a las advertencias anteriores, pues entonces quizás esta plaga ya era un poco más fuerte, un poco más agresiva, ¿no? Eso era lo que pasó en este momento. Y muchas veces quizás nosotros podemos pasar lo mismo que pasó Faraón, ¿no? Nosotros nunca debemos de pensar de que Dios es injusto cuando aparentemente no muestra misericordia. En nuestras vidas quizás cada uno de nosotros como hijos de Dios estamos llamados a estar libres de pecado, ¿no? Pero como nosotros estamos en este cuerpo terrenal, de alguna u otra forma lo hacemos. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a vivir nuestro día a día que no tomamos en cuenta de que el mismo hecho de poder levantarnos en la mañana con salud, o incluso el mismo hecho de poder levantarnos, de estar vivos, es un signo de misericordia de Dios hacia nosotros, en el cual nos da un día más, en el cual nosotros podamos arrepentirnos de esos pecados que nosotros cometemos, ya sea consciente o inconscientemente. Y eso era lo que Faraón en este momento no se estaba dando cuenta o no caía en la cuenta de ese hecho. Así que cada uno de nosotros estamos llamados a estar siempre pidiendo perdón a nuestro Dios, porque el hecho de estar vivos es un acto de misericordia y de gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Luego leemos más abajo que esta plaga en realidad dice que golpeó el corazón de la adoración de todo Egipto. ¿Por qué? Porque vemos que esta plaga fueron piojos, ¿no? Y no solamente infectaron a todos los hombres, sino a todo su ganado, dice la Biblia. ¿Y cuál era el problema de los egipcios con esta plaga o por qué los golpeaba en el corazón de su adoración? Pues era porque los egipcios eran muy cuidadosos con respecto a la higiene o al ritual de limpieza, ¿no? En especial los sacerdotes de Egipto eran muy cuidadosos con respecto a esto y una infestación de piojos pues no les permitía adorar a sus dioses. Incluso la plaga de piojos dice la palabra de Dios que también cayó sobre cada bestia, o sea, sobre cada animal. Y los dioses de Egipto pues no iban a recibir el sacrificio que comúnmente se les daban, dado que estos animales infectados con piojos no eran dignos de ser sacrificados para sus dioses, ¿no? Entonces vemos que este golpe fue directamente a la adoración o a la idolatría de Egipto hacia sus dioses. Se hizo como que un paro en la adoración y en los sacrificios que se hacían para esos dioses, ¿no? Y varias veces, o muchas veces en la palabra de Dios, siempre se nos repite que si hay algo que a Dios no soporta es la adoración hacia otros dioses, ¿no? O dioses ajenos. El versículo 18 y el versículo 19 vemos también algo bastante interesante. Dice, y los hechiceros hicieron así también. O sea, replicaron lo que hizo Aarón con su vara, ¿no? Para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Estos hechiceros pudieron usar poderes quizás ocultos, ¿no? Magia, hechicería de esa época para poder convertir la vara en serpiente, para poder convertir el agua en sangre, o incluso para poder llamar a las ranas, como lo vimos en las plagas anteriores. Pero en esta plaga dice la palabra de Dios que esos hechiceros no pudieron replicar lo que hizo Moisés y su hermano. No pudieron replicar esto. Y esto claramente muestra que aunque Satanás o el diablo o el mal o los hechiceros tengan quizás algún tipo de poder, pues este poder es
limitado, ¿no? Y con este hecho nosotros vemos de que el límite llegó rápido, ¿no? Nosotros vemos que estamos recién en la tercera plaga y aún venían muchas más, ¿no? Entonces este poder, por llamarlo así, que tenían los hechiceros de Faraón, pues ya estaba llegando a su límite. Y cuando los hechiceros dijeron estas palabras de dedo de Dios, o en otras versiones de la palabra mano de Dios es esta, pues de alguna u otra forma estaban advirtiendo a Faraón de que ellos habían caído en cuenta de que había algo más poderoso que ellos, ¿no? Sobre Moisés y sobre su hermano. Y de alguna u otra forma le estaban advirtiendo al Faraón de que tenga cuidado, ¿no? Esto era lo que les estaban diciendo, pero lo que leemos es que el corazón de Faraón se estaba endureciendo. E incluso vemos que hizo caso omiso a esta advertencia que les hizo sus consejeros, ¿no? Sus hechiceros. El endurecimiento del corazón de Faraón se muestra cuando él ni siquiera escucha a sus propios consejeros, ¿no? Y si nosotros nos ponemos como que en la posición de Faraón, o sea, sería algo ilógico, ¿no? Totalmente ilógico no hacer caso. Ya vemos que todo el poder que le estaba demostrando Moisés y Aarón, todo el poder de Dios, incluso sus propios hechiceros o la gente que estaba en el lado de Faraón, pues también le estaba diciendo lo mismo, pero seguía haciendo caso omiso. Leemos el verso 20 hasta el 23 y dice lo siguiente: Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Aquí vemos de que al hacer caso omiso el faraón, pues inmediatamente viene la siguiente plaga. Viene esta plaga de las moscas. Ya hemos leído los 3 primeros versículos con respecto a esta plaga y comienza con la petición, ¿no? De dejar ir a su pueblo. Una vez más vemos que comienza con esta petición, dejar ir al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda servir a Dios o pueda adorar a Dios o pueda dar sacrificios a Dios. Y en la palabra de Dios no hay ningún registro de alguna respuesta por parte de Faraón, ¿no? No dijo si es que no iba a dejar ir al pueblo, si es que ya iba a dejar ir al pueblo, pero al ver de que esta plaga se llegó a ejecutar inmediatamente, pues podemos darnos cuenta de que en realidad Faraón seguía con el corazón endurecido, ¿no? O quizás no se describe la reacción de Faraón porque quizás Faraón simplemente ignoró las palabras de Moisés y de Aarón, o por ende pues ignoró la advertencia que le estaba viniendo por parte de Dios, ¿no? Dice la palabra, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Esta es la primera vez en todas las plagas anteriores en la que se menciona el lugar donde habitaba el pueblo de Israel, ¿no? Que era Gosén. En esta plaga, por primera vez se nombra de que este pueblo iba a ser librado. Literalmente se nombra de que iba a ser librado. En las anteriores no sabemos si quizás fueron afectados con las plagas anteriores o no, porque no se menciona en la palabra de Dios. Pero en este caso, lo que sí podemos afirmar es de que el pueblo de Gosén iba a ser totalmente libre de esta plaga, ¿no? Posiblemente este pueblo pues sufrió las plagas anteriores. El hecho de que Faraón ignore
las palabras de Moisés y de Aarón, pues nos da cuenta de que en realidad el odio o la ira que estaba creciendo en el corazón de este faraón, ¿no? Porque su corazón en realidad se estaba endureciendo y vemos de que en realidad él estaba bastante equivocado. Quizás él pensó de que el hecho de ignorar las palabras de Moisés pues iba a librarlo, pero en realidad no. No vemos de que en realidad se llevaron a cabo estas plagas y Faraón estaba en un completo error, ¿no? Dios quería que Faraón supiera de que había algo especial en el pueblo de Israel, en ese pueblo que habitaba en Gosén. Pero Faraón se rehusó a reconocer esto, ¿no? Se rehusó a reconocer de que en realidad ese pueblo debía ser liberado. Y por ende las plagas continuaron. En el verso 24 dice, y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Literalmente dice que Dios envió como un enjambre, ¿no? Un enjambre de insectos, de moscas. Incluso si nosotros leemos el libro de Salmos, capítulo 78, verso 45, pues nos dice de que algunos de estos insectos que venían en el enjambre comenzaban devoraban, ¿no? Devoraban. Entonces podemos intuir de que algunos de estos insectos pues mordían o picaban, ¿no? Entonces no solamente eran como que moscas molestas, sino que causaban daño a las personas, quizás heridas o infecciones a todo el pueblo de Egipto. No solamente eran moscas que estaban como que molestando o volando por allí, ¿no? Era una plaga bastante fuerte. La palabra de Dios dice que esta plaga llegó sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, ¿no? Entonces, ningún pueblo de Egipto se liberó de esta plaga, excepto, como ya lo dijimos, la tierra de Gosén, ¿no? Esto muestra que el punto de esta plaga, y lo volvemos a repetir, el punto de esta plaga era probablemente el hecho de que los egipcios no podían adorar a sus dioses, ¿no? Ya que todos los animales, incluso las personas, estaban impuros para poder adorar a todos sus dioses, incluso de ofrecer sacrificio. El verso 25 y 27 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Y el verso 27 dice, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Aquí vemos que surgió un tipo como que el faraón quiso hacer un trato, ¿no? Con Moisés y con todo el pueblo de Israel. Quiso ofrecerles el hecho de poder hacer sacrificio para su Dios, pero a cambio con que ellos se quedaran en Egipto y no salieran. O sea, no quería dejarlos libres, pero sin embargo sí estaba accediendo a dejarlos ofrecer sacrificio a su Dios, ¿no? Y con esta parte sí nosotros debemos de tener bastante cuidado porque puede hacer referencia también al pecado o a Satanás, ¿no? Con respecto a nuestras vidas o al pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros, como comúnmente estamos pecando quizás en nuestra vida, consciente o inconscientemente,
pues nosotros estamos como que este pecado o Satanás nos puede llegar a conceder peticiones o anhelos de nuestro corazón con algo a cambio, y es con mantenernos o con dejarnos como esclavos, ¿no? No dejarnos ser libres del todo. O sea, nosotros podemos estar quizás bien económicamente o bien en nuestra familia, en muchas áreas, cometiendo quizás algún pecado, y Satanás quizás puede hacer que nos vaya bien, pero a cambio nos deja en esclavitud, ¿no? Nos deja en ese estado de ser esclavos, pero permanentemente teniéndonos aún en ese pecado, ¿no? Y básicamente eso era lo que quería hacer Faraón, ¿no? O sea, él no quería soltarlos, no quería dejarlos libres, quería mantenerlos como esclavos, pero les estaba dando como que el permiso de poder ofrecer sacrificio para su Dios. Moisés, en respuesta a esto, pues Moisés tuvo un carácter bastante fuerte, ¿no? Le dijo a Faraón de que en realidad no iba a poder realizarse, ¿no? Porque esto pues iba a causar un impacto social bastante fuerte entre los egipcios, y se mantuvo pues en su petición original, ¿no? Se mantuvo firme en lo que le estaba pidiendo originalmente, que era que libere por completo al pueblo de Israel, ¿no? Él se rehusó a aceptar este compromiso que le estaba ofreciendo el faraón, y el carácter de Moisés estaba creciendo aún más, ¿no? Moisés se rehusó en los términos de sacrificar en Egipto, porque sería como matar quizás un cerdo en una mezquita musulmana o matar una vaca en un templo hindú, ¿no? En el sentido de que los egipcios consideraban el sacrificio de esos animales sagrados como blasfemia, ¿no? De los animales que el pueblo de Israel sacrificaba o iba a sacrificar, los egipcios los consideraban como sagrado. Y entonces, por ende, pues los egipcios iban a considerarlo como si fuera una blasfemia hacia sus dioses, ¿no? Y por eso es que Moisés le hace la pregunta a Faraón, ¿no nos apedrearían? Ese era el impacto social que iba a causar si es que si aceptaban hacer los sacrificios en Egipto. Luego en el verso 28 al 32 dice lo siguiente: dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto. Con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón y sus siervos y su pueblo sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún más esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Aquí ya vamos entrando quizás un poco en el desenlace de, de estas plagas, ¿no? Y la promesa que le había hecho el faraón era bastante clara, ¿no? Básicamente era, está bien, voy a dejar ir al pueblo al desierto a ofrecer sacrificio para su Dios, no se vayan muy lejos, pero por favor haz que esta plaga se aleje de Egipto, ¿no? Y no se sabe a ciencia cierta si Faraón no mantuvo su promesa porque mintió deliberadamente desde un inicio a Moisés, o quizás al verse ya libre de la plaga, pues simplemente cambió de parecer y optó por no liberar al pueblo de Israel. No dice la Biblia cuál de estas dos cosas fue la que sucedió,
pero es algo que comúnmente ocurre en nosotros como cristianos o cualquier persona. No, muchas veces cuando estamos en aprietos o estamos con algún problema, optamos por buscar a Dios y aceptamos cualquier cosa con respecto a la palabra de Dios, pero al momento de quizás ya estar más tranquilos, teniendo ya las bendiciones por parte de Dios, pues nuestro corazón comienza a endurecerse y quizás volvemos a darle la espalda a Dios y volvemos a negarnos ante lo que Él nos pide a nosotros de nuestras vidas, ¿no? Y esto era lo que sucedió con Faraón, o al menos lo que podemos asumir que pudo suceder, ¿no? Que pudo estar pensando Faraón. Eh, Incluso nosotros vemos de que Faraón pronuncia estas palabras, ¿no? Él les dice, orad por mí. Al momento que les dijo que vayan y que pidan a Dios que los libere de la plaga, dijo, orad por mí. Y esto mostraba que Faraón sabía perfectamente de dónde venían las plagas, ¿no? Sabía que no era directamente de Moisés ni de Aarón, sino que sabían que era de un poder mucho más grande que cualquiera de ellos, que era de nuestro Dios, ¿no? Eh, a pesar de la amabilidad de Dios hacia Egipto, pues Faraón continuó endureciendo su corazón. Vemos al final en el último versículo de que pese a que ya había sido librado, o sea, había podido palpar la misericordia una vez más de Dios al librarlo de esta plaga, pues vemos de que Él incluso endurece aún más su corazón. Y esto es algo que hace el pecado en nuestras vidas. Al continuar en el pecado, nosotros comenzamos a rechazar las oportunidades que Dios nos brinda para arrepentirnos y volvernos hacia Él, ¿no? El endurecimiento continúa si es que nosotros hacemos esto. Al rechazar las oportunidades que Dios nos brinda para volvernos hacia Él, nuestro corazón comienza a endurecerse cada vez más. Y esto se ve pues comúnmente en los hombres, ¿no? En las personas en general. Un hombre, nosotros vemos que no comienza quizás apostando toda su paga del mes, ¿no? Por dar un ejemplo, sino que comienza quizás con algo pequeño, entre amigos, algo un poco cerrado. Y mientras más va haciendo el ejercicio de este acto, pues su corazón se va endureciendo más y más y más, ¿no? Eh, una persona también que quizás es asesina, pues no comenzó matando quizás a un montón de personas, ¿no? Sino que quizás comenzó por algo pequeño y al hacer esto constantemente, pues su corazón se fue endureciendo aún más y más. Todas las personas que nosotros podemos ver de que tengan quizás algún vicio, alguna debilidad, pues no comenzó de la noche a la mañana, sino que esto fue creciendo constantemente, día tras día, por el hecho de endurecer más y más su corazón y no aceptar la llamada de arrepentimiento por parte de nuestro Dios. Volver nuestro corazón, darle la espalda hacia Dios, pues genera que nuestro corazón se vaya endureciendo aún más y más y el pecado crezca aún más y más en nuestras vidas. Y esto es lo que este capítulo nos deja ver, ¿no? Con respecto a estas plagas y con respecto a las acciones que hacía Faraón en respuesta a las plagas, nos deja ver esto, ¿no? Nos deja esta gran lección de que cada uno de nosotros debemos de estar, nuestra comunión con Dios debe estar tan unida de que debemos darnos cuenta de las señales, ¿no? De arrepentimiento que nos está dando nuestro Dios para poder nosotros pedirle perdón, ¿no? Si nosotros no hacemos esto o hacemos caso omiso, pues corremos el riesgo de que nuestro corazón se endurezca cada vez más. Y puede que llegue al punto de que nuestro corazón esté tan endurecido de que incluso seamos insensibles a valores como personas, ¿no? Ya no solamente valores cristianos, sino valores como personas, como ética, eh,
todo ese tipo de cosas, ¿no? Que nos hacen en realidad humanos, ¿no? Entonces debemos estar constantemente orando a nuestro Dios, no solamente pedir por cada uno de nosotros, sino pedir por todas las personas de nuestro alrededor, para que cada uno podamos ejercer nuestra comunión con Dios y hacerla cada vez más fuerte. Amén, hermanos. Esta ha sido la palabra de Dios para esta noche. Aún quedan más plagas de las cuales vamos a tener que hablar y más capítulos en este libro de Éxodo de los cuales vamos a estar estudiando. Amén, hermanos. Entonces, para poder culminar con esta prédica, vamos a cerrar nuestras vistas y darle gracias a Dios por su palabra en esta noche. Oh Señor, gracias te damos porque tú nos enseñas, Señor, algo nuevo día a día, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña muchas cosas, Señor. En este momento nosotros estamos recibiendo de parte tuya de tener siempre un corazón dispuesto, un corazón abierto, Señor, hacia ti y un corazón agradecido por todo lo que tú nos das, Señor. Te pedimos perdón por todas las cosas que nosotros hayamos cometido, Señor, en nuestras vidas. Cualquier cosa que te haya ofendido, Señor, cualquier cosa que nos aleje de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, por todas esas cosas. Nos inclinamos, Señor, ante ti y abrimos nuestro corazón para que seas tú limpiándolo e ingresando y mantenerte allí y morar junto con nosotros, Señor, y que nos estés ayudando a poder vencer toda dificultad que el demonio nos ponga, Señor, en nuestro día a día. Te pedimos, Señor, en este momento que seas tú bendiciendo a todas las personas que quizás no hayan podido estar en esta reunión por alguna u otra razón. Sé tú llevándoles tu palabra, Señor, a sus corazones, a sus vidas, Señor. Sé tú dando quizás ese ánimo de poder escudriñar tus palabras y poder aprender un poco más de ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, entonces vamos a estar dando los saludos a todas las personas que nos han estado acompañando en esta noche. En primer lugar, pues un fuerte abrazo a toda la familia pastoral, a nuestro pastor Hugo, la pastora Marta, a Jael, a Huguito, a nuestro hermano Ricardo Saldarriaga, también un fuerte abrazo a Miriam Vivanco, a David Correa, a Miriam Velázquez, a toda la familia Correa Gamboa, a nuestra hermana Elga Requelme, también a toda la familia Correa Zapata, a Cliff, Leila, Mark y Christopher también, que siempre nos están viendo, no faltan a ninguna reunión. La familia Barrientos Vega, también a nuestra hermana Jacqueline Velázquez, a la familia Rincón Correa, a nuestra hermana Lucero Matos, a la familia Godoy Reyes y a nuestra hermana Luisa García. Amén, hermanos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Espero que el Señor siga bendiciendo grandemente sus vidas y vamos a seguir estudiando este libro de Éxodo y estas plagas el día miércoles a la misma hora, a las 8 de la noche. Así que vamos a estar todos atentos, hermanos, y no se pierdan el siguiente capítulo de este maravilloso libro. Bendiciones. Respuesta en la aflicción. Tú eres la calma en la tormenta. Eres la esperanza en el dolor. Y yo no temeré, tu voz escucharé. Mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel, la batalla, victoria en las pruebas.
poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande. Tu nombre es grande. Sé que tu palabra nunca falla. Sé que la esperanza en ti está. Y sin importar la circunstancia, tu promesa permanecerá. Y yo no temeré, tu voz escucharé. Mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande. Oh, tu nombre es grande. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre. A una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre. A una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es